Akapahabuinti. El Perú es, desde este momento, libre e independiente. Igual vemos, distinto entendemos. Yo también me llamo Perú. Problema es, en efecto y por desgracia, el Perú, pero también, felizmente, posibilitado. Bienvenidos al ciclo Pensando el Perú. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Ya estamos otra vez juntos aquí en nuestra casa y continuando con nuestro ciclo, ya el último programa de nuestro ciclo Pensando el Perú, aquí en ¿Qué fue de tu vida? Por Nacional y Filarmonía. Seguimos pensando el Perú, seguimos proyectándonos, seguimos imaginándonos qué habrá de aquí a unas cuantas décadas, o cómo encontrarán nuestros descendientes el tricentenario. Bueno, todavía nosotros estamos saboreando los ecos del bicentenario, todavía estamos trabajando incluso en celebraciones. Ustedes saben, la pandemia nos frenó las grandes festividades que teníamos programadas con motivo del bicentenario justamente. Pero así como hay festividades, como hay celebraciones, festejos, también hay carencias, también hay temas muy débiles que queremos afrontar y que bueno, lo hacemos con personajes que tienen toda la autoridad para hacerlo. En esta oportunidad nos acompañan personajes así, comprometidos con nuestra realidad. Por ejemplo, hoy está con nosotros la doctora Gumersinda Reinaga. Ella es trabajadora social con estudios de posgrado en gerencia social y antropología. Además tiene experiencia en la docencia universitaria, tiene publicaciones en su haber y es consultada constantemente justamente por los temas sociales. Y también nos acompaña Mauricio Sarabia, conocido por ustedes como un analista político, psicólogo de profesión, experto en temas de investigación de mercado, muy activo en las redes sociales. En fin, con ellos dos vamos a conversar acerca del tema que nos convoca en este ciclo. Muy buenas tardes, doctora Reinaga, bienvenida a esta su casa, Radio Nacional del Perú. Desde Ayacucho nos abre las puertas de su hogar y nosotros la recibimos con el calor que caracteriza a nuestro hermoso pueblo, el Rincón del Alma. Bienvenida a su casa. Muchísimas gracias. No sé si me permite saludar en quechua. Ah, claro, por supuesto, encantada. Bueno, agradeciendo, y doctora. Agradeciendo la invitación, saludo a todo el Perú. Y en nuestro idioma, quiero decirles, Ayimpuncha, Ojancunawan Cachun, Tucuy, Sunjuywan, Cuyacuinita y Chayachimuiquichi. Muchas gracias. Ay, bienvenida, gracias. Ñojanche, Cuyacuicuna. Hay cosas que se pueden aprender y qué lindo suena el quechua. Enhorabuena. Bueno, también estamos con Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio Sarabia. Hola, mucho gusto. Qué linda introducción. Yo solamente puedo hablar español, pero me ha conmovido mucho la presentación de Gumersinda. Me ha encantado además este diálogo pequeño que tuvieron ustedes. Me parece sumamente aleccionador. Bueno, para nosotros estar aquí en la Casa de Todos los Peruanos es una gran satisfacción el tener al alcance a personajes que nos guían y de alguna manera nos permiten recoger parte de lo que es nuestra historia misma, nuestra esencia, en fin, y aprendemos los idiomas o parte de ellos o un poquito de ellos, ¿no? Las lenguas originarias. Así que valor agregado de nuestra Casa Radio Nacional. Bueno, no sabemos por dónde comenzar cuando queremos hablar del Perú. Y claro, podemos ponernos optimistas, pesimistas, no sé. ¿Cómo podemos empezar a tocar el tema Perú en este contexto de bicentenario, doctora Gumersinda? Yo creo que partiríamos por los grandes retos que tiene el Perú. Un país muy diverso en muchos aspectos, particularmente socioculturalmente. Entonces, el tema que nos convocaba era, creo que ver un poco estas jerarquías, desigualdades que aún persisten, que por un lado eso es una preocupación, pero por otro lado, yo creo que hay que repensarlo en esta diversidad, cómo aprovechar esta diversidad, verla positivamente y sacar ventajas para el desarrollo, y no como hasta ahora venimos haciendo,
aprovechar esta diversidad para generar brechas, desigualdades, discriminación, exclusión de unos grupos frente a los otros. Entonces creo que conversar del Perú es un reto grande, es una responsabilidad de todos los profesionales pensar cómo contribuimos a salir de la situación tan difícil que está viviendo. Efectivamente, situación difícil. El Perú es un problema, pero también una oportunidad. Lo decía Basadre, y lo solemos vivir no necesariamente usando la frase o las palabras. Definitivamente hay problemas en todas partes, pero también hay oportunidades. Así es. De hecho, somos tan heterogéneos que podría ser esa más bien podría ser ese nuestro valor agregado como grupo humano, como nación, no sé, como sociedad. Pero lejos de ser un valor agregado, más bien crea divisiones. No sé si estoy en lo cierto, pero se mantienen esas divisiones, esas jerarquizaciones, si se quiere, esas diferencias tan constantes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Usted que tanto conoce el tejido social de lo más profundo del Perú. Yo creo que persisten, pero también hay cambios. Es que estas desigualdades tienen múltiples facetas. Por ejemplo, tradicionalmente hablamos de 3 aspectos grandes: las diferencias económicas, políticas, culturales, pero ahora se suman otros aspectos, tienen otras connotaciones, algunas son más sutiles, otras son más notorias. Por ejemplo, hay diferencias de género, hay diferencias por regiones. Por ejemplo, la sierra frente a la costa o la selva frente a la costa, el área rural frente a la urbana. Entonces sí hay situaciones, hay brechas que hay que resolver y que es un reto que hay que abordarla. Creo que como un problema, ¿cómo les puedo decir? Cambiante, dinámica, en una realidad como esta hay muchas variaciones. Pero todavía hablamos, por ejemplo, de ciudadanos de segundo orden, hablamos todavía ¿cómo les puedo decir? Personas a quienes se excluye, no se valora por el idioma, por su origen. Y creo que ahora hay varias razones, por ejemplo, lo étnico, cultural, lo racial, que se mezcla con lo económico, social y cultural. Y tenemos grupos, pues, que están en situación de ventaja. Ese es el grupo indígena, los afrodescendientes, los LGTBI, y por qué no decir las mujeres, todavía tenemos ventajas. Si no habría la ley de cuotas, no tendríamos representantes. Eso ha sido una conquista histórica de las mujeres. La representación de los jóvenes, la representación de los pueblos indígenas, que aún es mínimo. Entonces, eso sí refleja todavía brechas que hay que corregir. Todavía, ¿verdad? Sumado a todo ello, Mauricio, tenemos la mirada fija en la capital, lo cual para estar en pleno siglo XXI ya parece hasta anacrónico, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué mantenemos aún la mirada fija en la capital cuando podríamos tender la vista más allá e incluso a partir de ello tener más oportunidades? Bueno, ¿Cuál sería el origen de eso? ¿O por qué finalmente no podemos despegar la mirada de la capital? primero porque la capital concentra y siempre concentró una clase, digamos, entre empresarial, política, dirigencial, que ocupa básicamente el proceso de toma de decisiones de toda la República, ¿no? Acá se toman todas las decisiones que tengan que ver con estas poblaciones que señalaba Humercinda, ¿no? De una manera, digamos, bastante centralizada. Es más fácil controlar las cosas desde una zona geográfica más corta que desde unas lógicas descentralizadas. Eso tiene que ver con que el control económico del país siempre estuvo en la capital, desde la época, desde antes de que fuéramos una república, desde antes del bicentenario, ya, digamos, en la época de la colonia se concentraba el poder en general acá, y cuando nos transformamos en país, eso no varió. Pero además de eso, no ha existido ningún interés en generar competencias suficientes en aquellos territorios fuera de Lima, que tenemos
muchas provincias, departamentos con suficientes capacidades como para poder generar polos de desarrollo, pero no ha habido ni el interés político ni el interés económico por generar eso. Y eso nos lleva a un punto que en parte explica lo que bien Gumersinda señalaba. Desde mi punto de vista, vale la pena preguntarnos si realmente somos un país o somos un grupo de gente que comparte un documento único de identidad, en la medida en que realmente tenemos una lógica que hemos ido aprendiendo en los últimos años, en las cuales mi país es mi familia. Y fuera de eso, yo peleo contra todo lo que no esté dentro de mi espacio más personal y más privado, porque voy afuera y no hay nada que me represente. Y creo que la gran responsabilidad de todo esto la ha tenido la clase dirigente, que durante mucho tiempo está en el control del país. No hemos sabido generar espacios de desarrollo de ciudadanía. Y eso explica buena parte de todo lo que entendemos por brechas, por imposibilidades de desarrollo, por poblaciones vulneradas, por falta de oportunidades en general, porque no aprendimos nunca a ser ciudadanos. Ay. Y ahora pues, como quien dice, la responsabilidad, cada uno tiene su parte, pero también, por cierto, otra de nuestras características es esa de, como se dice en criollo, tirar la pelota, ¿no? De zafar de nuestra responsabilidad y siempre señalar a alguien. Pero bueno, doctora Gumersinda, y desde su experiencia, su amplia experiencia como trabajadora social en Ayacucho, un lugar significativo por las razones que todos conocemos, digo, desde su perspectiva, desde su visión como trabajadora social, ¿qué nos hace falta para lograr esa descentralización tan ansiada, tan necesaria, esa reivindicación, esas oportunidades para romper con ese centralismo, con esa falta de oportunidades, con ese atraso en que solemos sumergir más y más a nuestros pueblos más vulnerables? Yo creo que voluntad política, decisión y poner en marcha, pero también desarrollar capacidades regionales para una adecuada conducción. Lamentablemente, en esta crisis de partidos políticos, a propósito que ahora estamos en procesos electorales, eso es una gran traba. Los partidos no significan ser un interlocutor real entre el pueblo, ¿no?, y el Estado, y poder plantear las cosas. Creo que los retos son mayores. Yo creo que tiene que haber voluntad y esa capacidad también de desarrollar en la ciudadanía, porque bien lo ha dicho, la responsabilidad está en todos, pero tiene que haber decisión política, apoyo y mayor atención a las regiones más vulnerables. Ayacucho, por ejemplo, ahora que me preguntas, ha sido buen tiempo el corazón sangrante del Perú. ¿Por qué? Justamente por el olvido, por la desatención, por falta de políticas. Mucha gente que no tiene acceso a servicios básicos, a capital en distintos aspectos. Entonces, eso ha generado dificultades. Estamos tratando de salir de esto y viene ahora la pandemia. Y esto ha develado muchas limitaciones. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Y ahí yo plantearía, creo que hay que buscar mejorar las políticas públicas en este proceso de intento de descentralizar el real poder a las regiones, pero como vuelvo a decir, por ejemplo, la pandemia ha trastocado, ha hecho ver que la educación, salud, los servicios básicos están tan deteriorados, están tan débiles, y cómo la educación puede ayudar a la ciudadanía también a ser un actor importante, saber opinar, saber cuestionar, saber reaccionar y no tener gente que diga roba, pero hace obras. Esa es una gran pena, y en estos procesos electorales sigue habiendo regalitos, sigue habiendo cosas. Entonces, hablar de este tema creo que es muy amplio y, como digo, la responsabilidad está en la ciudadanía, en los profesionales, las universidades, como la academia, el Estado, las comunidades se acercan y hacemos algo por cambiar esta situación. Una labor constante, una asignatura siempre pendiente. Y bueno, la población costera nacional cada vez es mayor, ¿no? Hay estudios que señalan que 1 de cada 3 peruanos vive en la capital. Y es la aspiración de todos, o no sé si de todos, pero por lo menos de la gran mayoría, por temas de posibilidades.
Los padres de familia quieren una mejor educación para sus hijos y obviamente en las regiones no necesariamente la hay. Entonces, la perspectiva es la capital. La población de la costa cada vez crece y crece más, y parece no haber espacio con relación a la población de la sierra, y ni hablar de la población amazónica. Ahora, ¿qué salida se ve? Porque bueno, finalmente las poblaciones que se trasladan a la capital, de ahí ya el paso siguiente es migrar al extranjero. O sea, esto de retornar al interior, de volver a hacer florecer el interior, parece ya una utopía. ¿Estamos trabajando para detener esa superpoblación, ese estallido? ¿Cómo ves la situación, Mauricio? A ver, de todas maneras, digamos, el fenómeno migratorio que tuvimos durante los 70s y 80s está un poco más estacionado, pero lo que sí es cierto y es innegable es que la capital y las ciudades de la costa siempre han sido como las que ofrecen mejor calidad de vida, entendida calidad de vida como acceso a mejor educación, acceso a mejores servicios, acceso a una serie de elementos que generan la posibilidad luego de trascendencia, que finalmente eso es lo que se busca. La figura de que mis hijos tengan mejores posibilidades de las que yo tengo es una figura que es muy fuerte a nivel de las esperanzas, expectativas de la gente en general. Entonces, si nosotros ubicamos el espacio de mejora de la calidad de vida y de las expectativas que yo tengo con mis hijos dentro de una zona geográfica que es la única que me ofrece calidad, justamente, pues vamos a tender a generar esto. Si nosotros logramos generar espacios de desarrollo con las mismas, digamos, la misma calidad educativa, con la misma calidad de vida, con el mismo acceso a trabajo, con el mismo acceso a industria que se tiene en la capital, pues la foto probablemente sería diferente. ¿Y cuál es el espacio para hacer eso? Gumersinda lo señala, decisión y voluntad. Pero el problema, y esa es otra parte del diagnóstico que es importante ver también, es que justamente quienes no quieren modificar este sistema es porque se benefician de una serie de elementos económicos muy relacionados con la no posibilidad de abrir, digamos, la toma y ver exactamente qué actividades realmente son aquellas que generan trabajo productivo, impuestos y la posibilidad de generar un desarrollo sostenible. Me da la sensación de que eso es lo que está impidiendo el progreso a nivel del país, ¿no? Ahora se percibe también una suerte de enfrentamiento. ¿Usted cree que es así, doctora Gumersinda, un enfrentamiento entre las regiones y la capital? Digamos, somos ciudadanos del mismo país, pero somos diferentes, somos de pronto hasta cierto punto enemigos, rivales, o hay orgullo más bien por imponerse ante la supremacía de Lima, de la capital. Yo creo que como enfrentamiento como tal no hay, sino que estas desigualdades se notan pues en la calidad de servicios, por ejemplo. Hablando de educación, por ejemplo, las brechas entre educación pública y privada. Segundo, la educación urbana y rural. Y si hablamos incluso urbana y rural, lo que ya ha dicho el amigo, ¿no? Claro, en la ciudad es mejor. Entonces, eso, Mauricio, perdón, me olvidé su nombre, disculpe. Entonces, hay esas grandes dificultades. Entonces, ¿por qué nos explicamos que, por ejemplo, el voto del sur en estos procesos electorales simplemente es un voto por un cambio? Porque se quiere que haya pues mayor atención a las demandas, a las necesidades. Por ejemplo, ¿por qué la gente va a seguir migrando cuando tú dices no hay atención del agro? El campesino produce y su producto no tiene el valor necesario. La gente migra porque sus hijos tengan mejor calidad educativa, porque tengan oportunidades laborales. Solo en esta época de la pandemia, algunos grupos por falta de trabajo han retornado a las comunidades, ¿no? O después de la violencia ha habido un retorno cuando ha habido una relativa pacificación. Entonces creo que hay la necesidad de hacer una especie de acción afirmativa
una atención pues a estas regiones que están postergadas, como se llama el trapecio andino, Mancha India, que se decían, y que por ejemplo están en olvido. Hace poco hubo un debate, el semáforo político, y entre 5 aspectos que señalaba educación, trabajo, salud, infraestructura y pobreza, Ayacucho, solo en infraestructura avanzado, está entre una de las regiones que todavía tiene dificultades, tiene buen número de estudiantes que no concluyen secundaria, hay mucha anemia, hay mucha informalidad. Bueno, eso es un problema nacional, pero hay esta situación y la pobreza es mayor. Y si hablamos en educación, por ejemplo, yo hice hace algún tiempo un estudio en Lima, ya se ha equiparado entre las universidades esta cuestión de brechas de género, pero a nivel de mi universidad había todavía 42% de mujeres y 60 y tantos varones. Todavía para las niñas la educación es difícil en el campo. Entonces son esos los retos que hay que saldar, me parece. Ujú. Y sí, pues, señaló el tema de la pandemia usted, ¿y quién puede escapar al tema de la pandemia ahora? Recién apenas estamos empezando a dar pasos fuera del confinamiento y bueno, todo lo que trajo la pandemia, que también ha puesto en evidencia problemas sociales, problemas de acceso a la educación, por ejemplo. Un niño de la capital, bueno, no puede ir al colegio, se instala en un espacio de su vivienda y pone ahí su computadora y se conecta. Ahora, no hay que salir muy lejos, quienes vivimos en Lima, por ejemplo, no hay que ir muy lejos para encontrar que hay lugares donde no llega la conexión de Internet. O si hay Internet, pues las personas no tienen la posibilidad de adquirir un dispositivo para que los niños puedan conectarse. O de pronto son familias numerosas que, bueno, solo tienen una computadora y resulta que son 6 niños que tienen que acudir a clase. ¿Cómo la comparten? Y así. La conexión a Internet no es la misma. En Lima el ancho de banda no es lo mismo en Lima, en la capital, que en el interior. En fin, diferencias como esas ha puesto en evidencia la pandemia. Pero hay otras. Hay otras y lo vamos a seguir conversando, pero es momento de hacer un corte brevísimo. Hemos volado en la primera media hora, pero cuando retornemos vamos a seguir con estos y otros temas y sobre todo para ver una conclusión de que hemos llegado a los 200 años y podemos sentirnos orgullosos o no. O de pronto tenemos que asumir un compromiso para ver qué les vamos a dejar a las generaciones futuras. Bueno, estamos en nuestro ciclo Pensando el Perú, aquí en ¿Qué fue de tu vida? Por Nacional y Filarmonía. Como siempre nos acompañan 2 grandes personajes. En esta oportunidad, la doctora Gumersinda Reinaga, antropóloga, y Mauricio Sarabia, que es psicólogo de profesión comprometido con los temas sociales también. Brevísima pausa y retornamos aquí en Nacional. Quédense con nosotros. Ya volvemos con el ciclo Pensando el Perú. Conversaciones para interpretar nuestra historia y entender nuestro presente. Nacional, nace cada día. ¿Te imaginas reportaje al Perú en radio? No te lo imagines, mejor escúchalo, porque ahora Manolo del Castillo también es nacional. Y cada domingo te ayuda a descubrir las mejores rutas y los destinos más impresionantes de nuestro país. En Reportaje al Perú, viaje y aventura. Domingos por la tarde, a las 3, por Nacional. Por eso estoy acá. ¡Ay, ay, ay! Piura suena así. Y también así. Como pasaban las nubes. Ayacucho es. Y también. Este es el sonido de Iquitos. Y este también. Descubre el sonido innovador y las voces de los nuevos artistas peruanos en Nacional Play. Lo mejor del rock hecho en Perú. En todo el Perú.
Nacional Play. Con Cecilia Brozovich. Sábados por la tarde a las 6 en Nacional. Nacional, nace cada día. Estás escuchando el ciclo Pensando el Perú. Conversaciones para interpretar nuestra historia y entender nuestro presente. Ya estamos de regreso, amigos. Gracias por continuar en la sintonía de Nacional. Nos acompañan en esta oportunidad en nuestro ciclo Pensando el Perú. ¿De qué fue de tu vida? La doctora Gumersinda Reinaga y nuestro buen amigo Mauricio Saravia, como siempre tocando temas de interés para el Perú. Estábamos hablando del tema del ancho de banda, por ejemplo. Mauricio, ¿quién no tiene necesidad ahora de hacer uso del Internet? Bueno, la pandemia nos ha obligado a quienes no teníamos mucha costumbre, no éramos muy amigos de la tecnología. Bueno, nos hemos visto obligados y se ha convertido en una necesidad. Esto de la conexión, la conectividad, la comunicación a distancia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no somos iguales? ¿Por qué no nos podemos conectar de la misma forma quienes vivimos en las grandes ciudades, específicamente en la capital, y quienes viven en el interior? Como la doctora Reinaga, por ejemplo. Mira, yo creo que hay un tema de fondo y es cómo nos hemos acostumbrado a que el acceso a servicios básicos, y yo voy a incluir Internet dentro de los servicios básicos porque el servicio de comunicación hoy día tiene que incluir, es parte de un soporte que todos necesitamos para poder desarrollar nuestras actividades en general. Pero nos estamos acostumbrando, sin duda, y nos estamos acostumbrando a que eso sea provisto no por quien debería asegurar a través de los impuestos la cobertura de esos servicios, ¿no es cierto?, sino porque está en capacidad directa de cuánto puedo pagar y dependiendo de lo que puedo pagar voy a tener un mejor o peor servicio. Eso incluso en las zonas urbanas. Saliendo de las zonas urbanas, ni siquiera pudiendo pagar, puedo acceder a un servicio genial. Hemos tenido una horizontalización de la conectividad móvil. Eso no hay dudas. O sea, el 95% de la población nacional hoy día tiene un celular. Pero eso no implica que estemos conectados realmente a través de una red que sea eficiente, una red que me permita navegar todo lo que yo quiero navegar. Y además no estamos usando la Internet como deberíamos. Es decir, podemos tener acceso a una red, pero la usamos fundamentalmente para comunicarnos uno a uno y no para descargar información. ¿Qué es lo que ocurre allí? Simplemente que no estamos como país, como Estado, ojo, y con esto no quiero decir gobierno, quiero decir Estado, es decir, como la posibilidad de organizarnos, como la posibilidad de tener un modo de vivir en común, no estamos asegurando esa igualdad para toda la ciudadanía. Entonces, si la posibilidad de la conectividad depende de mi economía y además depende de que el privado decida si en mi pueblito es rentable o no para ellos poner Internet, hay algo ahí que no está funcionando bien en términos de lo que el país debe significar para sus habitantes. Por eso, otra vez, el gran tema que tenemos que discutir es qué tanto Perú significa lo mismo para todos. Y mi sensación es que hoy estamos un poquito lejos de eso, ¿no? Sí, ciertamente, lo percibimos. Y de hecho asumimos incluso nuestra responsabilidad. Ahora quienes tenemos, digamos, quienes hemos alcanzado cierta edad, ya digamos estamos de la edad mediana para arriba, asumimos el compromiso de dejar algo mejor a los más jóvenes, ¿no? ¿Qué hacemos? Siempre decimos, estudien, claro, genial, el mejor de los consejos, estudien, conozcan el Perú. ¿Y cómo vamos en ese sentido, doctora? Para salir del subdesarrollo en donde quiera que se esté, el punto de partida es la información, el conocimiento de la sociedad en la que vivimos, del país al que pertenecemos. Los peruanos conocemos el Perú realmente, hemos estudiado el Perú, nos hemos involucrado, tenemos interés
en averiguar de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados, por qué nuestra cultura es así, por qué las carencias que tenemos, por qué no somos como nuestros vecinos que siempre solemos compararnos y quedar en desventaja. ¿Es así? ¿Tenemos la disposición de ser mejores? ¿Cómo ve todo eso dentro de su experiencia como trabajadora social, sobre todo en un espacio tan delicado y tan, digamos, tan capital para nuestro país? Capital dentro de lo que es la importancia que algo supone. Bueno, en cuanto al orgullo, sentimos orgullo por algunos legados. El Machu Picchu, que es una de las maravillas, ¿no? Toquequirao, que posiblemente va a ser. Pero hay esta cuestión también, pues, lo que alguien decía, incas sí, indios no. Entonces... ¿Cuál es la diferencia? Leía eso y eso efectivamente funciona, pues. ¿Quién está en el olvido? Es la población indígena, campesina, del área rural, para quien la educación es de baja calidad, que no tiene acceso a servicios de salud, que tiene problemas, ¿no? Entonces, hay aspectos que nos hacen orgullosos, pero ¿qué significó estos 200 años de independencia para toda la población? Y ahí coincido con Mauricio. Tiene que ver con el modelo económico, el Estado, cómo construimos democracia. Mientras haya desigualdad, mientras haya estas diferencias, no vamos a poder construir desigualdad. Y conversábamos con algunos jóvenes, por ejemplo, en universidades regionales como la nuestra, solo en mi escuela, en un estudio que he hecho, 25% de estudiantes tienen que trabajar para mantenerse o complementar el poco apoyo que brindan los padres. Entonces, estudiar en esas condiciones, por ejemplo, trabajaban antes de la pandemia en bares, en restaurantes, en centros comerciales, y fueron los primeros en cerrar, perdieron, no tuvieron posibilidades. Y cuando empezamos las clases virtuales, muchos chicos tenían problemas, tenían que subir a las zonas más altas para poder con su celular captar, y a veces no podían. La universidad les dio unos dispositivos, pero a veces en su comunidad no había, tenían que ir a la capital del distrito. O sea, son estos sectores básicos que hay que mejorar para la población. Ver la cuestión del derecho. Entonces, si por ejemplo hablamos de inclusión económica, hablamos de redistribución, pero también necesitamos reconocer estas diferencias que hay. Hay un derecho al reconocimiento que uno es diferente y garantizar la representación de estos sectores en el Congreso, por ejemplo, en los distintos espacios, ahora que estamos en elecciones regionales. Lamentablemente, no todos conocemos el Perú. A veces mucho hemos, creado ilusiones, o a veces hemos tratado peyorativamente, pero no hay un conocimiento real de esa riqueza, de esa diversidad, y las propias autoridades, si bien desde Lima se puede manejar, pero no conocen esa realidad, creen que la realidad gira más ahí. Por eso algunos jóvenes decían, cuando hablábamos de exclusión, discriminación en quechua, decían, ay raki, separar, hay jepanchay, posponer. Y una cosa que decía es usuchi, que es el desperdicio, no valorar conocimientos, experiencias, cosas que podemos explotar de esta diversidad a través de una educación intercultural, ya no solamente en las comunidades, sino también a nivel de otros espacios en distintos niveles, una educación con un enfoque intercultural. Creo que podría ayudar a valorar y no desperdiciemos saberes, recursos, experiencias que se pueden rescatar en situaciones tan cambiantes, tan complejas, ¿no? Entonces creo que queda por trabajar mucho eso. Definitivamente, una mirada muy valiosa la suya, y su experiencia seguramente tiene que ver con ello. Cuando estudiar debe ser motivo de entusiasmo, se torna verdaderamente un verdadero sacrificio. Y si hay que subir un cerro, una montaña, demorar 2 horas
para llegar a un espacio que pueda captar la señal, no creo que sea grato para un muchacho, por muy joven que sea, una verdadera odisea, llegar al punto de... Yo me imagino subir a un cerro para sentarse y esperar a que el dispositivo capte la señal, o que las ondas de radio capten Radio Nacional con Aprendo en Casa, por ejemplo, y el cansancio físico y todo eso, en fin, definitivamente no hay un disfrute, no hay una satisfacción, es una obligación, es un sacrificio. Pero bueno, el punto de vista tuyo, Mauricio, es similar. ¿Qué nos hace falta para lograr, en todo caso, la conectividad entre los más alejados, los más desposeídos, digamos, y los que tienen toda la ventaja en la capital, o casi toda por lo menos, aunque sin mayores recursos económicos, por lo menos más posibilidades, más opciones de captar la señal que nos permita en recibir una educación que no es la mejor, pero por lo menos es lo que hay, a cambio de lo que no hay en otros lugares? Yo estoy plenamente de acuerdo con algo que Gumersinda planteó hace un momento, y es cómo asegurar un espacio de representación real en los lugares donde se toman decisiones realmente importantes, ¿no? Si no estamos haciendo política real, si no estamos generando políticas reales, lo que estamos conversando acá van a ser exposiciones de buenos motivos, pero no va a significar ningún tipo de cambio. ¿A qué voy? Así como nosotros discutimos esto, en el Congreso se discuten temas que lo que hacen es más bien frenan los accesos, frenan las posibilidades de generar horizontalidades, y en la práctica lo que se hace es ser cajas de resonancia de una serie de iniciativas o lobbies que finalmente lo que hacen es impedir que este país pueda generar esos accesos, ¿no? Entonces, desde la óptica, digamos, de la política, digamos, de poder hacer cosas que generen cambio, si no transformamos el sistema político en un sistema de real representación, todo lo que digamos acá va a ser imposible de plasmar. Voy con dos hechos concretos, ¿no? La poca representatividad, por ejemplo, que tiene el tema medioambiental y las políticas medioambientales y las protecciones medioambientales en el Congreso de la República y desde el Ejecutivo. Parece que fuera un tema absolutamente vedado desde los organismos centrales de ejecución de política de este país, ¿no? Y este país no va a sobrevivir sin una adecuada protección medioambiental. Lo único que tenemos es eso, recurso natural. No somos una industria boyante, no somos un país que transforme, somos un país de materia prima. Y si no lo cuidamos, pues vamos... Así, es la lógica económica muy simple. Y por otro lado, favorecemos a las economías negras, las economías que privilegian la deforestación ilegal, la minería ilegal, la tala, que son actividades ilícitas que generan mafias y que a la vez generan muchísimo dinero. Y el otro ejemplo es el ejemplo de los derechos de las niñas en un entorno escolar. Cada vez nos enfrentamos a discursos más retrógradas en términos de lo que significa la protección de género dentro de la escuela. Y eso es un horror, eso es un horror, porque lo que va a hacer es generar más desigualdad, lo que hace es finalmente validar estas cifras de terror que tenemos, sobre todo en las zonas menos atendidas por el Estado, donde hay embarazo adolescente, donde no hay acceso igualitario al colegio, donde hay atrasos educativos muy importantes en el sector femenino. Entonces, si no transformamos los aspectos de representación y no empezamos a hacer política desde donde se debe hacer, sigo insistiendo que lo que aquí conversemos va a ser un pool de buenas intenciones. ¿Qué es lo que venimos escuchando de diferentes líderes políticos? Al menos es lo que recuerdo yo desde siempre. Eso, exposición de buenos motivos, de buenas intenciones, o señalamientos de nuestras falencias, debilidades, o posturas optimistas que siempre caen bien, porque por supuesto tenemos necesidad de ver algo positivo enfrente, si no, ¿cómo nos levantamos cada día, verdad? Pero acciones concretas, bueno, ahí comienza el problema. Porque bonito es hablar en la plaza, agoreros somos todos, ¿no? Bueno, algunos, pero vamos, ¿qué hacemos?
queremos ofrecer algo mejor, pero empecemos. Por cierto, hay cosas, digamos puntos débiles, hay falencias, sí, lo sabemos y las estamos llegando ahora, pero también hay aspectos muy positivos, porque cuando nos juntamos o nos unimos frente a una situación, los peruanos respondemos, porque somos bonachones, ¿o no? ¿Somos buena gente? Sí. Hay digamos, una catástrofe. A mí me conmovió mucho, por ejemplo, algo de lo más cercano, que fue el terremoto del 2007 en Pisco, o de pronto el fenómeno de la niña hace unos cuantos años que llegó a Lima, capital, y ahí lo sentimos, quienes vivimos acá, y lo percibimos en carne propia, algo que lo viven todos los años, sin salir mucho de Lima, porque en Chosica nomás más de una vez un huaico arrasado carretera. Pero digo, cuando hay una situación así, un desastre, cuando se convoca a la sociedad a contribuir por una buena causa, hay una respuesta. El peruano va y aporta. El peruano que vive en el extranjero dice, mi país está sufriendo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Lo hemos visto. En la puerta de Radio Nacional llegaban las donaciones y de verdad que conmovía ver cómo salían los buses desde el Estadio Nacional repletos de donaciones. O sea, cuando hay incluso partidos de fútbol, ahí está unida la costa, unida la sierra, unida la selva. ¿Por qué esa unidad no se mantiene? ¿Por qué no se da en todos los aspectos, en todos los espacios? No sé. ¿Cómo ve usted la situación, doctora? Ya que definitivamente trabajar en la sociedad misma le da una autoridad especial y le da puntos de vista diversos a quienes de pronto estamos solo en un espacio y no salimos al llano. Yo creo que hay muchas potencialidades. Por eso digo que hay que conocer, hay que estudiar, hay que conversar con la gente. La gente en la zona andina es muy solidaria. Hay un desastre, a alguien se le quemó la vivienda, colabora, hay apoyo. Todavía hay experiencias del AINI, hoy día por ti, mañana por mí. Entonces, esos son aspectos importantes que hay que rescatar. Pero además también hay voluntad, hay mucha creatividad. El peruano es creativo, pero ¿cómo darle oportunidades? ¿Cómo generar espacios para que ellos salgan adelante en todo este ambiente de informalidad, dificultades que tenemos? Yo creo que se necesitan voluntades, conocimiento, diálogo y que las autoridades sepan escuchar estas iniciativas. Por ejemplo, ¿cómo se han construido las escuelas antes de los años 50? Eran las comunidades que construían su local y querían un maestro y pedían, entonces el Estado apoyaba. Entonces el pueblo puede dar, y cuando el pueblo pone algo, lo siente suyo y lo va a cuidar. Pero eso es lo que tiene que promover el Estado, como bien lo ha dicho Mauricio. Los gobiernos pasan, el Estado, y tiene que haber una continuidad, un plan que cualquier presidente que entre dé continuidad. Eso es lo que no hay. Cada quien pone pues lo que le parece. En ese sentido no podemos avanzar. Tiene que haber un plan estratégico, una visión de futuro del Perú, donde todos nos comprometamos, pero donde las autoridades tomen la batuta y den el ejemplo. Y Mauricio, ¿y tú por qué piensas que esta situación, esta solidaridad, esta sensibilidad, este trabajo en equipo que suele darse en las comunidades no se extiende hacia todos los ámbitos? ¿Por qué se queda ahí en chiquitito? ¿Por qué, no sé, cómo ves? Yo creo que finalmente lo que ha terminado pasando es que nos hemos acostumbrado a que el ejercicio de la política es un ejercicio de intereses particulares, ¿no? Y entonces todos estos elementos que tú señalas también y que nos generan espacios de orgullo del ejercicio del ser peruano, terminan siendo espacios, primero, muy acotados a un aspecto particular. Y segundo, están por fuera del ejercicio de la ciudadanía como tal, ¿no? Es decir, no está en un espacio en el cual pues estemos respondiendo a un problema clave del país, sino que es muy emocional el tema, ¿no? Un partido de fútbol, una campaña de solidaridad, una campaña de apoyo específico a alguien, bacán, voy, pongo el hombro, pero eso no implica más allá de eso. ¿Qué hay más allá de eso? Y creo que nos hemos acostumbrado a vivir sin esa visión común, sin esa visión
de el Perú debe ser esto, esto, esto y esto, ¿no? El Perú no significa más allá, por eso decía que esta imagen a mí me parece muy fuerte y me lo ha dicho la gente, ¿no? El Perú termina siendo mis cuatro paredes, ¿no es cierto? Mis cuatro paredes, mi familia nuclear, mi familia extendida y casi nada más. Y no voy a hacer demasiado por algo que no me es grato. Salgo de la casa, tengo que tomar un transporte público horroroso, tengo que meterme en un colectivo porque si no, no llego, me pagan mal, como mal, duermo mal, me educo mal. Si me enfermo, veo yo qué hago, pero al hospital me van a dar cita en 4 meses cuando ya la enfermedad pasó o ya me mató. Entonces, si no recibimos respuestas de parte de quien se debe encargar de que esas cosas estén seguras, veo muy difícil que podamos generar una idea común de hacia dónde vamos. Entonces, cada quien va a ir hacia donde más le convenga. Y ese es el triunfo de estas visiones de intereses particulares. Mientras no generemos ideas comunes, no vamos a poder, creo yo, estar muy claros en aquello que significa el Perú. Y creo que ese es el reto que tenemos hoy, pensar 3, 4 puntos de consenso que nos permitan desarrollar la ciudadanía del peruano y sobre eso generar política clara, limpia, transparente, para hacer que eso realmente se cumpla. Y creo que ahí vamos a poder empezar a ser peruanos de verdad. Buen punto de partida. Usted, doctora, ¿qué les sugiere, qué les recomienda a sus alumnos, por ejemplo, cuando se propone que ellos contribuyan a lograr un futuro mejor para ellos mismos y luego para sus descendientes, para su familia, para sus hijos, sus nietos, en sus clases? ¿Qué les dice a estos jóvenes para que sientan la satisfacción primero de estar aquí en este país maravilloso y todo eso? ¿Cómo los incentiva para que piensen en un país mejor? Bueno, de todas maneras hay un entusiasmo en ellos. Tienen muchas dificultades, pero lo que les planteo es que tengan un plan de vida, primero, pero pensar en el Perú, que ellos sean interlocutores de sus comunidades con las autoridades. Y eso significa que se tienen que educar bien, que tienen que desarrollar responsabilidad, que tienen que tener compromiso. Y en mi carrera trabajamos mucho la sensibilidad, la solidaridad, la responsabilidad, la empatía. Entonces, eso infundo yo. Y eso creo que tiene algo que ver con lo que dije antes. El problema también es que además de la representación que deben tener estos sectores, el reconocimiento, el escucharle la voz de ellos, escuchar el sentir, pero además escuchar lo que ellos puedan aportar, porque a veces somos un país muy prejuicioso. Creemos que un andino, un alto andino, uno de la Amazonía no va a aportar, pero puede haber ahí. La ciencia se ha desarrollado a partir de experiencias empíricas. Entonces también yo les invito a seguir investigando, reconociendo valores, potencialidades que hay, hacer una lectura de esto para poder trabajar sobre eso, porque de lo contrario tampoco solo podemos trabajar de quejas, problemas, desigualdades, sino cómo rescatar esas potencialidades, cómo promover capacidad de generar agencia con la población que trabajamos, porque nosotros trabajamos directamente con la población y muchas veces vulnerables, y eso requiere un compromiso serio. Un compromiso de cada quien, ¿ah? Porque ciertamente todos tenemos algo que aportar, algo que ofrecer, tenemos un compromiso que asumir. Y claro, la lectura es de la sociedad, del espacio, de nuestra situación, en fin, pero también la lectura que nos lleva hacia el estudio. Y partiendo de ahí, por ejemplo, Mauricio, ¿qué libros, digamos, 3 títulos, 3 autores que nos lleven a conocernos como país, a entendernos como país? ¿Podrías recomendarnos? Y también llegará su turno, doctora. 3 libros, 3 autores que nos lleven a entendernos como país, a conocer un poco más como país. Yo creo que mencionaste bastante bien al inicio del programa Basadre, ¿no? Y creo que el Perú no existe sin Basadre. O sea, Basadre no solamente es una recopilación de la historia nacional, para eso pueden consultar cualquier enciclopedia, sino que Basadre es un intérprete de lo que ha significado el desarrollo del país.
Ese es su eso gran es valor algo, agregado, ¿verdad? sin duda, Como sin historiador, duda, el sin gran duda. valor agregado es ese, Y, efectivamente. y además uno lee a Basadre y realmente reconoce cosas que hoy día están ahí Vigentes, pasando. claro, claro. Vigentes, muy vigentes. El segundo que yo no dejaría de citar es Julio Kotler, ¿no? El legado que tiene Julio Kotler hoy, que además tuve la enorme suerte de conocerlo en persona y trabajar con él en el mismo centro, por lo menos durante un tiempo, es la capacidad de analizar los procesos sociales y generar eso que hoy estamos tratando de hilvanar, que es cómo poder salir a partir de esos procesos sociales, cómo poder tener una lógica importante, una lógica de esperanza, una lógica de pensar el Perú como un conjunto de naciones que pueden caminar juntas, ¿no? Yo empezaría por ellos dos, creo que son los pensadores contemporáneos más importantes que ha tenido el país, y desde luego tratar de incorporar otras voces que no necesariamente son bibliográficas, pero reconocer los trabajos, por ejemplo, de toda la familia Santa Cruz en lo que es el desarrollo del folclore negro, de todo lo que ha significado tantos trabajos. Ahorita no se me viene un autor o un autor en particular, pero todo este trabajo que hay sobre el folclore de los Andes centrales, el folclore del Ande del Sur también, y todo el desarrollo de lo que ha significado eso dentro de la identidad del ser peruano, ¿no? Cómo todo eso ha ido hilvanando en una idea de Perú, ¿no? Bueno, ya que señalas a la cultura afroperuana, estamos en el centenario del nacimiento de Victoria Santa Cruz, una gran representante de la cultura afroperuana. Y sí, pues, se está reivindicando de alguna forma, se está haciendo algo de trabajo con este tema de la negritud, por cierto, que señalábamos, las poblaciones postergadas, las poblaciones andinas, amazónicas, y la afrodescendiente prácticamente ni siquiera era mencionada, ¿no? Y ahora tiene un poquito de espacio, pero bueno, hay mucho que avanzar en ese sentido. Finalmente, bueno, el tiempo casi siempre nos gana, siempre nos gana. Usted, doctora Gumersinda, ¿qué libros, qué autores recomienda o considera fundamentales para entendernos como nación, como país? Yo creo que como el Perú es diverso, yo coincido con lo de Basadre y Kotler, un excelente profesional, pero para entender la zona andina habría que leer también algunos escritores, fundamentalmente Arguedas, escritor y antropólogo, para entender la zona andina. De repente también al antropólogo Espinosa, porque también hay que conocer la selva, ahí tenemos muchas potencialidades. Y experiencias, artículos que los chicos producen y que habría que promoverlos también. Exacto, ¿verdad? Y darle sus créditos, porque los muchachos también hacen su esfuerzo, su trabajo, su investigación. Y bueno, también podemos señalar al doctor Stefano Varese, como tantos extranjeros que vinieron y amaron al Perú mucho más que nosotros mismos, ¿no? Para la selva, por ejemplo, el tema de la selva lo investigó y lo retrató muy bien. Y nos quedaríamos sin tiempo para seguir citando nombres y autores, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ir a la fuente, en todo caso a quienes nos permiten conocer por la investigación que han realizado lo que es el Perú. Si no conocemos el Perú, no vamos a sentir jamás la pasión de ser peruanos. Y eso sí que es un reto para cada uno de nosotros. Claro, la responsabilidad, el que maneja el país, es el grupo de políticos, en fin, que finalmente nosotros mismos los escogemos. Pero la responsabilidad está en cada quien, ¿verdad? Y de acá nos proyectamos y nos vamos hacia el tricentenario. No vamos a estar para celebrarlo, pero por lo menos si en el momento que nos retiremos de ese mundo, que sea con la satisfacción del deber cumplido, ¿verdad? Muchas gracias por su participación. De todas maneras resulta enriquecedor. Bueno, como siempre tenemos grandes invitados y hemos cerrado con 2 invitados de lujo este ciclo Pensando el Perú, aquí en ¿Qué fue de tu vida? Brevísimas palabras finales, doctora Reinaga, antes de irnos. Sí, agradecer la invitación y recalcar lo que ha señalado lo último. Nadie cambia lo que no conoce. Por lo tanto, tenemos que conocer para buscar cambio y desarrollo. Y ese es el gran reto que todos los peruanos tenemos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Feliz bicentenario. Mauricio.
Nada, también agradecer mucho la posibilidad de discutir estos temas, estos elementos. Ahora, desde el rol de expositor o de invitado, pero también atendiendo lo que otras personas comentan, lo que otras personas dicen, y desarrollar eso, sobre todo, esa capacidad de escucha. La doctora usó un término que a mí me encanta, que es la empatía, pero la empatía de verdad, no la empatía como se está usando ahora en términos empresariales. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Mientras no sepamos desarrollar la empatía, no vamos a poder realmente tener la sensibilidad para pensarnos. Y eso creo que es lo importante de esta reunión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El tiempo nos ganó, amigos, como siempre, una deliciosa conversación con dos extraordinarios personajes. Gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestros invitados, la doctora Gumersinda Reinaga y el analista político Mauricio Sarabia. Estuvieron aquí en el último de nuestros programas de este ciclo maravilloso Pensando el Perú. Nos encontramos la próxima semana, amigos, con otro gran personaje para preguntarle ¿qué fue de tu vida? Gracias. Ciclo Pensando el Perú. Nacional.